Y pasa la palabra a don Miguel, pregonero de esta feria de agosto de 2017. Así que un fuerte aplauso para él y muchas gracias. Gracias. Zueros, en el corazón te pienso en la inmensa lejanía, encajado entre tus tajos y tu castillo vigía. Entre olivos polvorientos vas arrastrando los días, Ogaño se desmorona, lo que antaño relucía. Un manantial de agua clara es mi infancia saltarina, de jazmines y geranios y cielos de golondrina. Mil soles blancos que hieren las paredes de Calviva, contorneando las sombras por callejas retorcidas. ¿Dónde están aquellos cantos que por los campos se oían? Solo han quedado los ecos, ya están las azas vacías. Los mulos con sus serones que por la sierra venían, ya no son más que recuerdos de unas vidas extinguidas. Mientras mis días se gastan, mientras el tiempo me asista, regresaré a mi colmena como la abeja en su lida. Cuando el arroyo bailón se remansa en la ribera y se despide de Zueros, caminito de Marbella, ya no es manantial, que es río, ya no le tema las piedras, ya está cansado y tranquilo, ya busca la mar eterna. Señora alcaldesa, miembros de la corporación municipal de nuestro ilustrísimo ayuntamiento de Zueros, familiares, amigos y a todos los presentes, muy buenas noches. Antes de empezar con el pregón, me gustaría expresar mi agradecimiento a este ayuntamiento y más concretamente a su alcaldesa, doña Manuela Romero, que pensó en mí para abrir las fiestas de Zueros 2017. Hace justo un año me comunicó que esperaba contar conmigo para que diese este pregón. Ante la sorpresa inicial no supe qué contestar, pero rápidamente acepté el reto con el orgullo de la responsabilidad que para mí supone ser el pregonero de las fiestas de mi pueblo. A partir de ahí, un mar de pensamientos inundó mi cabeza. ¿Qué puedo decir de Zueros que no se haya dicho una y mil veces? ¿Cómo hacer un pregón y que mis paisanos no se me duerman? Como zuereño que me siento hasta la médula, entenderéis que hoy sea un día muy especial para mí. Un día con sentimientos encontrados, de responsabilidad, alegría y orgullo por lo que supone ser el pregonero rodeado de mi familia y amigos. Pero también un día en que los recuerdos de personas cercanas que ya no están con nosotros son más intensos. Empezaré mi discurso como una novela de Dickens. Nací una fría mañana de otoño de 1947 en este pequeño pueblo blanco rodeado de olivares y barrancos. Aquí pasé mi feliz infancia, que guardo en mi memoria como el mayor de los tesoros. Me fui demasiado pronto en una de esas bandadas que volaron desde el campo a las ciudades en aquella España que perseguía y aún persigue el progreso. Me fui de Zueros en el año 1969, con 22 años, cuando todos aspirábamos a tener un trabajo para no depender de los padres y procurarnos un porvenir. La canción que más sonaba en la radio en aquella época era Buscando en el baúl de los recuerdos, os acordaréis, de Karina. He pasado por tanto más de 2/3 de mi vida fuera de mi pueblo, añorándolo y apreciándolo como apreciamos aquello que no tenemos. Zueros es para mí mi casa. Es difícil explicar la alegría que se siente al regresar al hogar. Quizá la mejor metáfora sea cuando encuentras algo muy preciado que llevas largo tiempo buscando. Mi primera imagen de Zueros, cada vez que regreso, es el caserío blanco en la lejanía, encajado entre el castillo y la sierra, desde una carretera sinuosa y sin arcén. Siempre vienen a mi memoria aquellos paseos por un camino de Luque hasta de las Piedras la Viñaera o hasta los Castilladejos. Podría hacer multitud de elogios de la vida en mi pueblo al estilo de Fray Luis de León. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido. No exagero si digo que Zueros es mi paraíso. Pero en lugar de eso, voy a hacer un ejercicio de memoria.
Siguiendo la copla de Carina, buscaré en el baúl de los recuerdos para trasladarnos a los lejanos años 50-60, para elogiar aquel modo de vida casi desaparecido, aquel patrimonio inmaterial que el tiempo imparable y concienzudo se va encargando de borrar, si bien algunos de los aquí presentes luchan con denuedo para impedirlo. Traeré algunos recuerdos de aquellos años en los que éramos adolescentes. Si consigo remover algún momento alegre en vuestra memoria, el recuerdo de algún suceso grato, de algún ser querido o alguna sonrisa de añoranza, este pregón habrá merecido la pena. Si no es así, os pido perdón por adelantado, pero por la intención no va a quedar. Aún puedo escuchar las pisadas de los mulos y sus campanillas por aquellas calles de tierra. Os puedo garantizar que conocía perfectamente a los dueños de los mulos solo con el timbre de las campanillas. Los cencerros de alguna piara de cabras, de las varias que existían en el pueblo, hoy día sería impensable y hasta prohibido por ley. Pero en aquella época la mayoría de las casas de zueros disponían de cuadras, y a pesar de la suciedad que producían los animales, la limpieza era casi una obsesión. Las voces de los vendedores por las mañanas temprano, molletes calientes, o aquel vendiendo la cal viva, como si lo estuviera oyendo bajo un confortable cobertor de lana. Aquellos saludos de las mujeres deseándose los buenos días eran siempre los mismos, como una letanía. Mira, ya va, sí, ya voy, anda con Dios. Os quiero contar a raíz de esto una anécdota que ocurrió en mi casa con unos amigos que vinieron de Madrid. Una mañana bien temprano, como era costumbre, pasó el hombre de la cal viva pregonando su mercancía. Os acordaréis, ¡cal viva! Este matrimonio que os comento, al oír al pregonero se levantó y se fue al patio. Mi padre, que lo oyó, y viendo lo temprano que era, pues fue a interesarse a ver qué le había ocurrido, a ver si necesitaban alguna cosa. Dice, ¿qué os pasa que os habéis levantado tan temprano? La contestación fue de risa. Pero Juan, si es que hay un hombre dando voces en la calle diciendo que todo el mundo arriba. Pero que no, hombre, que lo que está vendiendo es cal viva. Ya os podéis imaginar lo que nos reímos aquella tarde. Otra cosa que recuerdo con mucha nostalgia era el recoger el agua en las distintas fuentes que había repartidas por el pueblo. En aquel entonces no había llegado el agua corriente a las casas. Los grifos se encontraban situados estratégicamente. Uno había en la barrera, otro estaba en la placezuela, otro debajo del Parón y otro en la calle La Joya. También existían dos fuentes, la fuente de la mina y una que había situada más o menos donde yo estoy en estos momentos, en la plaza. La mayoría de las veces las colas llegaban a ser interminables y era curioso ver a la gente colocando los cántaros, cubos o cualquier cacharro que sirviese para recoger el agua. Había días en que surgía alguna peleilla que otra. Las mujeres, que por las prisas o porque la vecina quiso adelantar algún puesto indebidamente, pues generaban las referidas riñas, pero nunca llegaban a más. Lo que los antropólogos denominan los ritos cíclicos marcaban el ritmo de nuestras vidas, rompiendo la rutina. Muchos se han perdido, otros se mantienen, aunque la esencia ya no es la misma. Dentro de un mes, el 14 de septiembre, se celebra el Día de Jesús. Siempre fue un día de los grandes en nuestro pueblo. Personas que normalmente no veías por la calle ni en los bares, aquel día salían y bien trajeados asistían a la solemne función religiosa seguida de la procesión. Más tarde y por la noche, sentados en la puerta del Tito Juan, con una cervecita y un platito de gambas, esas que no faltaran, se esperaba la función de fuegos artificiales que en honor de nuestro Padre Jesús se celebraba. Los fuegos los formaban unas ruedas maltesas y una serie de cohetes de distintos coloridos, aunque la pieza principal, y a la última que se le metía fuego, era el llamado castillo, donde salía la imagen de nuestro Padre Jesús en un lienzo enrollado que cuando prendía la cuerda que lo sostenía se abría una estampa del mismo, acompañado de una banda de música situada ya en aquel desaparecido tablao, que estaba allí donde está el cajero de la caja rural. Entonaban el himno nacional,
que estaba siempre presente en todos los actos religiosos. Seguro que os acordaréis de un año en que a los músicos se les olvidó tocar el himno. La bronca fue monumental. Alguna piedra se lanzó a la banda, que rápidamente, y por la indicación de alguno de los organizadores, avisó al director para que iniciaran los acordes del himno y todo volviera a la normalidad. Aquellos eran otros tiempos. El ayuntamiento, me acuerdo que adaptaba el paseo para aquellas fiestas, pero al estar tan desnivelado y con árboles, el único sitio donde se podía instalar una pista de baile era junto a la pared de la iglesia. Con el fin del verano llegaba el momento de empezar la escuela. Las escuelas se encontraban, como sabéis, donde está el actual ayuntamiento. Los niños y las niñas separados, por supuesto. Recuerdo aquellas raciones rescatadoras del plan Marshall, con la leche en polvo y el queso de bola que nos repartían a diario. Cada niño llevábamos una taleguita que nuestras madres nos habían confeccionado para llevar un vasito de azúcar y una cucharilla. Los inviernos eran muy fríos en Zueros en aquella época. El pueblo permanecía nevado durante muchos días y al no existir calefacción en las escuelas, pues nos teníamos que idear cómo calentarnos. Así es que en una latita se ponía un poquito de picón y unas ascuitas y era suficiente para darnos calor en las piernas, sentados en aquellos pupitres de madera. Un lugar para mí entrañable era el callejón de la escuela. Hacía las veces del patio del colegio para el recreo. Allí realizábamos todo tipo de juegos. Jugábamos a la bola, a piola, al trompo, y cada juego tenía su época. Me acuerdo que el día de los Santos, por ejemplo, en la carretera dábamos vueltas detrás de una rueda por la carretera del cementerio. La gente joven de hoy día seguro que serían incapaces de ponerla en marcha. Otro lugar que de todos es conocido eran las escomidillas, escenario de pecados inconfesables donde en los recreos salíamos como balas para hacer nuestras necesidades. Madre mía, hoy sería impensable. El agujerillo, el paseo, donde nos pasábamos horas y horas dándole patadas a una pelota de goma, siempre vigilantes por si venía Pedro de la Luz y nos quitaba la pelota. O Manolo, aquel hombre que conocíamos en nuestra infancia de municipal y que con tanto con las pelotas como con los tirachinas siempre nos traía a raya. Cada rincón, cada esquina guardan historias pasadas y recientes. Con el invierno llegan también las matanzas, que era como una fiesta local. Cuando la matanza se hacía en alguna casa, todos los vecinos participaban de ella. Así es que entre uno y otro podía durar varias semanas, porque rara era la casa donde no se matara algún cochino. Recuerdo aquellos calderos al fuego cociendo la cebolla, los preparativos para matar el animal, el brillo que es para recoger la sangre, para hacer las morcillas, y una mujer bien remangada removiéndola para que no se cojara. A los niños nos correspondía moverle el rabo al cochino porque decía que así daba más sangre. Eso es lo que nos decían los mayores. La artesa para pelarlo con el agua hirviendo, los cochinos colgados en el gancho del patio para su despiece, los embudos lavando las tripas, aquellas máquinas para picar la carne y rellenar las morcillas y los chorizos, el olor a matalaúva, a pimienta, a ajos y a comino. Son recuerdos inolvidables. La comida de esos días era toda a base de cerdo y de migas. El colesterol seguro que por aquel entonces no existía. En Zueros era fácil adivinar cuándo se acercaban las fiestas navideñas, por el olor a dulces y a resol. Cada fiesta tenía un tipo de dulce diferente. Los típicos de Navidad eran aquellos panecillos de cortijo, los roscos, los alfajores, los mostachos, mientras que en Semana Santa eran más bien magdalenas, pestiños, la panadilla de cabello de ángel y aquellas flores. Los más pequeños éramos los encargados de rebañar los restos de la masa del lebrillo, quedando tan reluciente que casi alguna vez no hacía falta ni fregarlo. Los dulces de Navidad se elaboraban en las casas, como sabíais, mientras que en la Semana Santa necesitaban ser horneados, sobre todo las magdalenas, con lo que había que pedir la vez en el horno para que las cocieran en sus moldes de hojalata. En aquella época, si no recuerdo mal, había por lo menos 3 o 4 hornos en Zueros que hacían pan diario. Y llegaba la Navidad.
La recuerdo con tanta alegría. Los dulces, los carrizos, los villancicos, la llegada de los familiares que vivían fuera. Ya a partir del 4 de diciembre, Santa Bárbara, los carrizos empezaban a aparecer por las calles. A 4 Bárbara es y al 8 la concebida, y el 25 se ve niño en brazos de María, se cantaba. El día 24 era tradición pedir la limosnita al Niño Dios. Lo habitual era visitar a los titos porque allí siempre se conseguía un mejor aguinaldo. ¿Cómo recuerdo el tonillo aquel de la limosnita al Niño Dios? Y la respuesta era siempre la misma: si el Niño Dios no come, pero como yo, respondíamos al instante. El día de Reyes, que a pesar de no haber cabalgata, existía la ilusión de aquella noche mágica donde esperabas encontrar en el balcón lo que tus majestades habían dejado. Algún juguete de madera o algún juguete de hojalata, aquellas muñecas de trapo que tanta ilusión le hacían a las niñas. Como veis, el catálogo de juguetes era bastante reducido. El carnaval era el siguiente hito en el calendario. En esta época tenía lugar el melenchón, que consistía, como todos vosotros sabéis, en hacer un corro. Parte corría mientras que la otra descansaba. Era la danza más importante de la cultura suereña. Ya lo decía la canción: todo aquel que juega al corro y no corre con salero, se le conoce en la cara que no ha nacido en suero. Quiero recordar aquellas carreras con sus canciones picaronas y a veces sentimentales. Desde el punto de vista de la etnografía, el melenchón sería así como un rito de inversión, donde un mozo tenía la oportunidad de coger de la mano a la chica que le atraía. Uno de los sitios emblemáticos del melenchón eran las esquinillas. Allí los mozos vigilaban las manos que había libres y, si eran de su grado, pedirle que lo enganchara. Había veces que la chica se ponía durilla y tardaba otra vueltecita más en engancharlo. Muchas parejas, estoy seguro, que se iniciaron con aquellas carreritas del melenchón. Las canciones del melenchón eran de lo más original. Allí se ponía verde a la novia, al novio, a la suegra y a todo aquel que no entrara por el ojo de la que iniciara la canción. Os acordaréis de las dedicadas a las suegras, aquellas que decía: una suegra de azúcar dicen que amarga, ¿qué será de la mía que es de retama? O aquella otra que decía: tu madre a mí no me quiere porque no tengo carrera, en mi casa tengo un cargo, vaya por él cuando quiera. O cuando nos tiraban a los hombres, que no se les daba más: arriba chinita y abajo arena, confianza en los hombres nadie la tenga. O aquella de que los papeles son papeles, las cartas cartas, las palabras de los hombres son todas falsas. Había otras más personalizadas, dirigidas a alguno en particular, como la que decía: los amores de Pepe me vuelven loca, yo me muero por Pepe y Pepe por otra. Y así, seguro que estaríamos toda la noche y no terminaríamos, porque la riqueza de estas coprillas es inmensa. Llegando el miércoles de ceniza, se daba por terminado el carnaval y se cantaba aquello que decía: vamos a jugar al corro, que se pasa el carnaval, viene la Semana Santa y tenemos que rezar. ¡Qué recuerdos de aquellos días de Semana Santa! ¿Con qué ilusión nos preparábamos? La memoria de las primeras veces que asistí a la oración del huerto y el Viernes Santo al paso. El rezo de la oración con todos los hermanos puestos de rodillas a la entrada de la iglesia. Los sermones del desenclavamiento son momentos inolvidables. La cita en casa del hermano mayor. Aquel sonido de la carraca el Viernes Santo para avisar a los fieles la hora de los oficios. Muchos años llevo ya sin escuchar aquella carraca. Poco han cambiado de aquellos años a hoy las procesiones. El nacimiento de alguna nueva hermandad, el cambio de andas y poco más. Aparte de eso, se sigue celebrando como en aquellos años y muchos de nosotros estamos aquí como entonces. Eso sí, algo más mayores. Yo, gracias a Dios, y mientras Él me lo permita, seguiré con la tradición. El domingo de Resurrección, por domingo de carretera, se daba por finalizada la Semana Santa. Las familias salían a dar un paseo por la carretera y merendar en la fuentecita del Carmen. El típico hornazo, que ya llevo tiempo también que no lo he visto.
Aquella tarde la carretera estaba bien concurrida, se vendían pipas, avellanas, también se realizaban unas rifas con una especie de ruletas con las que podía ganar algún premio. Quiero recordar que por aquella época por lo menos había 3 o 4 familias que vivían en Zueros de la Cesta. Con la llegada de la primavera, la estación del amor, llegaban los paseos de los enamorados. La calle llana siempre fue un paseo de las parejas, como principio del noviazgo. Lo normal eran unos paseitos más bien cortos, aprovechando la mayoría de las veces que la chica saliera a hacer un recado o comprar algo que se le había olvidado, quizás conscientemente. Según el noviazgo se iba afianzando, los paseos iban siendo más frecuentes y prolongados. Incluso ya pasaban a tomarse alguna cervecita a los reservados de los bares que por aquel entonces había. Eso sí, la hora era sagrada. Cuando te decían a las 10 en casa, ay de aquel que lo incumpliera. Podía pasarse algunos días sin pasar la calle. Eran otros tiempos. Ver a los novios hablando a través de la reja y no muy lejos la madre de la chica montando guardia serían una curiosidad hoy día. A primeros de mayo se celebraba el Día de la Cruz. Era otra gran celebración. Las cruces se adornaban de forma diferente a como se hacen hoy día, solo con un sudario y alguna que otra flor en su base. Para los más pequeños, incluso para los mayores, había voladores y barquillos. Eran los cacharritos que por aquel entonces existían. Alguna caseta de turrón y había un juego en una vuelta del mar. Se trataba de tirar con unas monedas, con los antiguos céntimos gordos, a unas cañas de azúcar que se ponían en una pared. Normalmente se ponían allí a la entrada del paseo, en la pared de la iglesia. Consistía en clavar la moneda en la caña para poder llevártela. Era todo el juego. Ya llevamos tiempo sin ver ese juego por aquí. Otro de los días grandes en Zueros era el Día del Señor, el Corpus. Los balcones y ventanas se engalanaban con mantones de Manila o con las mejores conchas. Las calles, desde bien temprano, se adornaban con las macetas que cada vecina portaba. Por el suelo se esparcía tomillo, romero, fruncia y argallumba. Altares en las puertas de algunas casas a lo largo del recorrido. Para mí, el que recuerdo con más nostalgia era el de mi chacha Carmela Tres Perrillas, que ayudada en aquel entonces por su hijo Benito, que era un gran enamorado de los altares y un buen artesano en la materia. El chasquido de los azotes, para mí, y supongo que para muchos de vosotros, es un sonido inolvidable. Muy típicos también ese día eran los columpios, estaban confeccionados con una soga y un cojín. Durante las mesidas se entonaban las coprillas típicas de la ocasión. Me vienen a la memoria aquellas que decía: una niña fue al moral por un higo boñigar, no lo tuvo la higuera que se aparte la niña de la mecedera. Seguro que os acordaréis todos. Qué bien se pasaba con tan poco. Se decía en aquel entonces que la primera siesta del año era la del Día del Señor. No sé si seguirá siendo así o ya cualquier día es bueno. El día San Juan, también lo recuerdo, bien temprano, pequeños y mayores nos colgábamos los cencerros y tras dar unas vueltas por las calles de Zueros nos dirigíamos por el camino de la estación hacia la Fuentecita, con el objeto de mojarnos la cabeza y volver a subir otra vez para Zueros. Qué tiempos aquellos. Aquellas misas primeras, acompañadas por los hermanos de la Aurora, que bien temprano te despertaban con su música y sus melodías, una música que parecía celestial porque entre los sueños se oía de otra manera. Lo componían personas conocidas del pueblo y que yo no voy a nombrar por miedo a olvidarme de alguno, lo que sería injusto. Seguro que en la mente de todos están aquellos hombres que con sus instrumentos musicales, una bandurria, una guitarra, un violín, un acordeón y una campanilla, nos hacían vivir aquellas misas primeras inolvidables. Eran cosas que no se nos pueden borrar por mucho tiempo que pase. La que mayores recuerdos me trae era la del Día de Santiago. Quizá fuera la que existía mayor gente. Ese día
Era costumbre pasarlo en Marbella, normalmente con los amigos, y cualquier alberca era buena con el permiso del dueño darnos un chapuzón. E incluso en el Río Largo llegábamos a bañarnos. Eran días extraordinarios y con completa libertad andábamos por aquellas huertas, unas veces con permiso del dueño y otras sin él. Alguna frutilla desaparecía del árbol, pero no pasaba de ahí la cosa. También recuerdo la cantidad de macetas con albahaca traídas de las huertas y que se ponían en la plaza para venderlas. Las compraderas principales ese día eran las suegras, ya que era costumbre regalarle a las nueras una macetita de albahaca. Recuerdo las tardes de verano, sin cine ni televisión, donde la única diversión que teníamos eran aquellos bailes y juegos, o reunirnos para charlar y contar cada uno su historia, y el sitio más adecuado para ello eran las puertas de las casas. Era nuestro WhatsApp de la época, donde te enterabas de lo que pasaba en todo el mundo. Hoy el tráfico rodado está ganando la batalla a las sillas en las puertas. Otro de los grandes entretenimientos era, como digo, los juegos y los bailes. Como vimos, aunque en Zueros no nos llegaron los bailes típicos regionales, sí tenía sus danzas, como la del melenchón, mencionada anteriormente. También aquella otra, habitual de las tardes de verano, que llamábamos a la flor de romero. Las parejas cogidas de la mano iban pasando por debajo de los brazos alzados de las demás, cantando algo así como: a la flor de romero, romero verde, a la flor de romero ya no florece. Ya no florece, ya ha florecido, a la flor de romero ya se ha perdido. Aquellos juegos, siempre acompañados de canciones, son un recuerdo precioso de aquellos tiempos. Como aquel en que se formaba un corro, se tiraba un pañuelo al suelo y había que recogerlo al compás de una canción que decía más o menos así: ese pañuelo caroca que está tirado en el suelo, se ha visto muy despreciado a recoger los aleros. Así me lo pongo al bando, así a lo bandolero. Al final, el pañuelo iba al cuello de una chica o un chico que de nuevo empezaba la ronda. Normalmente, este juego se veía la afinidad de las parejas que formaban parte del mismo. En el Llanete, debajo del Parón y hasta el Santo, era el recorrido que hacíamos los que vivíamos por aquella zona. A la Prendecita también recuerdo haber jugado por entonces. En aquellas largas noches de verano, sentado en la puerta de mi casa y rodeado de muchos vecinos, que la mayoría de vosotros identificaréis sobradamente. Lo bonito de este juego venía cuando tenías que recuperar las prendecitas que durante el juego habías perdido. Y por cada una tenías que hacer lo que el jurado te mandara. Te partías de risa con las cosas tan ocurrentes que tenía. Pero qué bien se pasaba. Qué armonía existía en aquel entonces. En fin, recuerdo. En los meses de verano, los campos estaban muy animados con el agosto. En aquel tiempo había mucho terreno dedicado al cereal, y las eras donde se sacaba el grano estaban a pleno rendimiento, con los trillos dando vueltas machacando las gavillas a la espera de las primeras corrientes de aire para aventar. Los muchachos nos acercábamos por allí para que nos dieran una vueltecita en el trillo, y al que era un poquito novato y un poquito corto se le mandaba que fuera a otra era a por el molde de la era. La mayoría de vosotros sabía a lo que me estoy refiriendo. La vida que tenía el campo era muy diferente en aquella época. Bajar por el camino del Moralejo era un ir y venir de gente. El trinar de los pajarillos y el arrullo de las tórtolas era el sonido predominante de aquellos campos. Hoy día es difícil oírlos. Parece ser que esto es indicativo del mal estado del medio ambiente, por lo que algo tendríamos que cambiar para solucionarlo. En estos días tan festivos que vamos a disfrutar, no quiero pasar por alto el recuerdo de los guateques que por aquella época empezamos a celebrar los que formábamos la juventud del pueblo. Los bailes que en el verano se organizaban en el patio de mi casa, adornados de farolillos y luces de colores, y que en otras épocas del año celebrábamos en los pisos de los maestros ubicados en el ayuntamiento. Nuestros mayores se hacían cruces ante aquella música estridente de grupos como los Beatles, los Brincos e incluso el dúo dinámico, o de aquellos bailes tan modernos como el Tweed, que eran lo más de lo más. Decía García Márquez
que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Estos que os he relatado son algunos de mis recuerdos. Mucho ha llovido desde aquellos felices años 50 y 60. Algunas costumbres han cambiado y eso en parte no es malo, porque hemos evolucionado. Hemos avanzado hasta nuevas fronteras tecnológicas, económicas y culturales. Hemos luchado cada uno a nuestra manera para que nuestros hijos y nietos tengan una vida mejor. Creo que lo hemos conseguido, pero a cambio tenemos que vivir con la añoranza de un modo de vida que ya se fue. No quiero terminar sin recordar a todos aquellos suereños que por una u otra razón no pueden estar con nosotros en estos días tan señalados. Yo, que conozco la experiencia de encontrarme lejos en momentos como estos, os aseguro que nuestros paisanos en la distancia, más de una vez estos días, dejarán volar su memoria hacia vivencia de su infancia en este lugar tan querido para todos nosotros. Vaya para ellos nuestro recuerdo. Pero en fin, dejemos a un lado la nostalgia. Me hallo ante la empresa de abrir la fiesta de 2017 y espero que disfrutéis al máximo de ellas, que sean unos días inolvidables y que seáis muy felices. Zueros será siempre nuestro referente, nuestro hogar y nuestra vida. ¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva Zuero y su gente! Gracias a todos. Muy bien. Una foto, yo te hago una foto. Ah, pero yo me creí que estabas allá abajo. Por favor. Me creí que estabais allá abajo. Muy bien. A ver. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Pues buenas noches a todos. Dale la enhorabuena a nuestro vecino Miguel Gómez por su tribún. Tenía el miedo como cualquier otra persona que se ponga ante un público, no está acostumbrado y realmente pues lo ha hecho bordado, ¿no? Te podéis quedar satisfecho que lo ha hecho muy bien. Ahora le voy a hacer la entrega de la placa. El Ayuntamiento de Suero a don Miguel Gómez Zafra como pregonero de la feria y fiesta de agosto en honor de Nuestra Señora de la Remedios, agosto 2017. Y ya solo nos queda desear la feliz fiesta, que pasamos una feria genial y ahora Miguel nos toca. Queda inaugurada la fiesta 2017. A disfrutar de ella. Muy bien. Te voy a dar ahora que tengo ahí una copia. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el de la luz? Ahora. No se le esperaba. Te voy a dar ahora una copia de esto que tengo ahí en la... Ah. Y ahora os doy para que tengáis una copia del pregón. Sí. ¿Qué tal? Amigo, ¿ha salido bien? ¿Os ha gustado? ¿Ha gustado?